El diario del Liceo. Autor Juan José Benítez. Parte 20. El maná. Al principio nos preocupamos relativamente. Felipe, previsor, había cargado comida para 3 o 4 días. El problema es que nadie sabía nada. ¿Cuánto tiempo permaneceríamos en la gran pradera? ¿Cuál era el pensamiento del Hijo del Hombre? ¿Estábamos allí para descansar? Lo dudé, sinceramente. Y siguió llegando gente. El martes 29 de marzo del año 29 me paseé por la pradera contando más de 5.000 criaturas. Cada cual o cada familia traía su propia comida. En muchos casos, si alguien andaba escaso, los vecinos repartían. Pero Felipe, que se las sabía todas, empezó a murmurar. Lo vi hablar solo. ¿Y qué pasará?, cuchicheaba, cuando se agote la comida. El intendente llevaba razón. Las aldeas más cercanas estaban lejos. Lógicamente nacieron rumores. Oí de todo. Unos aseguraban de buena fuente que Jesús no quería problemas con el Sanedrín. Las castas sacerdotales, como se recordará, seguían persiguiéndolo. Por eso se había refugiado en las lagunas, en territorio de Felipe, el sabio. Otros eran más agresivos y afirmaban que el rabí sentía miedo. Para algunos había llegado el gran momento. Era la hora de la proclamación del Galileo como Mesías. Y hubo quien anunció otro gran suceso. El prodigio de los prodigios, decían, está al caer. El Iscariote incluso se atrevió a propagar un despropósito. Jesús será coronado rey de Israel, para eso estamos aquí. Quedé atónito, aquella gente no tenía solución. Y Pedro, Juan Zebedeo, Judas Iscariote y Simón el Zelota se ocuparon de avivar el fuego de la coronación. Iban y venían entre el gentío, animando a los enfermos y desocupados para que apoyaran el proyecto, y prometían la curación masiva a cambio del apoyo. Par 10. Pedro era el más entusiasta y gritaba sin cesar: Mesías, Mesías. La gente estaba encantada, sanación a cambio de la proclamación de Jesús como rey. Y en secreto, Pedrito y los demás siguieron haciendo planes. Los zebedeos serían elegidos ministros de finanzas. Pedro se ocuparía de la propaganda y difusión de la buena nueva. El Zelota y el Iscariote se colocarían frente de los ejércitos de liberación. Todos ocuparían cargos importantes. En cuanto a las mujeres, hubo división de opiniones. Pedro y Juanito las relegaron a simples comparsas. Los otros no sabían, par 10, no entendieron nada. En la mañana del 30, miércoles, la cosa se puso fea. La comida prácticamente se terminó. Algunos hablaron de viajar hasta Saidán. Podían hacer el camino de ida y vuelta en 4 horas, más o menos. Era cuestión de comprar provisiones y regresar. Y empezaron a reunir dinero, pero como era de esperar, no lograron ponerse de acuerdo. Unos querían cebollas y otros cordero, y surgieron las discusiones y las peleas. La cuestión es que la gente empezó a tener hambre, y Pedro tuvo otra genial idea. Recorrió la gran pradera prometiendo un nuevo maná. Está al caer, gritaba, ánimo, el rey de Israel hará el milagro. Y la gente, crédula, se sentaba en la hierba o permanecía de pie con cestas y cubos en las manos y las miradas fijas en el azul del cielo, y gritaban animados por Pedro: Mesías, Mesías.
En esta ocasión el fantasioso Pedro acertó en algo. El pobre Felipe sudaba. ¿Qué se proponía el maestro? La situación empeoraba. Nunca se sabe de qué es capaz un estómago hambriento. Pero el Galileo seguía impasible. Cada mañana escapaba de la pradera y se perdía en las lagunas. Yo le acompañé en una oportunidad. Alcanzamos el nivel 0 y departimos con Gelal, el dueño de las cabañas y cazador de patos y cisnes. Era un tipo duro, poco hablador y excelente conocedor de los pantanos. Con él visitamos algunas de las más importantes lagunas. Suf, un gigantesco criadero de espadañas de 3 y 4 metros de altura, cantadas por Isaías, Manasés, la nutria, el mal espíritu y la negra, en la que se aseguraba que vivía una serpiente con cabeza y sin final. Al maestro le encantaban las leyendas. En Manasés tuvimos suerte. Era la época de las migraciones. La laguna se había convertido en un averío blanco y rojo. Miles de flamencos se disputaban las espirulinas, unas algas que, justamente, daban color a su plumaje rojo. Gelal calculó del orden de 10.000 flamencos. Eso significaba un consumo diario de 3 toneladas de espirulinas. El maestro disfrutó de lo lindo. Parecía ignorar lo que sucedía un poco más allá en la gran pradera, pero no, él lo sabía todo. Y llegó el momento. Aquel cosquilleo. Según los relojes de la cuna, ese 30 de marzo del año 29, el sol dio su acostumbrado portazo a las 17 horas 49 minutos y 16 segundos de un supuesto tiempo universal. Por la mañana temprano el maestro dio su acostumbrado paseo, pero en esta ocasión regresó antes de lo habitual. Algo sabía. Algo preparaba. Lo noté especialmente alegre. Bromeaba con todos y por todo. Al acercarse a Felipe preguntó: ¿qué comeremos hoy? El intendente sonrió sin ganas. Señaló una cesta de esparto y lamentó: pan duro y pescado curado. Dudó unos segundos y añadió: no sé si llegará para todos. Se refería a los 13. Yo disponía de mi propia comida. ¿Por qué?, indagó el rabí. Felipe se aproximó a la cesta y contó las hogazas de pan, así como las tilapias. 5 panes, manifestó con amargura, y 2 peces. Y mostró una de las piezas de pan. Era negra y dura como una piedra. Podía pesar 1 kilo. Las tilapias no eran muy grandes. Se trataba de las chomis, muy comunes en el Sham, de unos 20 o 30 centímetros de longitud. Peso aproximado, 400 gramos cada una. Carne excelente y demasiadas espinas para mi gusto. Pedro, que asistía a la conversación, apuntó: y aún falta la cena. Felipe intervino de nuevo. Olvidaba el arroz y señaló un puchero. Puede que contuviera un par de kilos de arroz crudo. En eso se acercaron Andrés y Mateo, y el rabí, sin perder la sonrisa, como si de una broma se tratase, interrogó al jefe: ¿qué vamos a hacer con esa multitud? No tienen que comer. Se miraron desconcertados, y Jesús tomó el puchero del arroz, lo levantó y exclamó divertido: creo que tenéis un problema. Felipe, que no estaba para chistes, intervino: maestro, pensamos que deberías despedir a esa gente.
¿Por qué? Se interesó el Galileo cada vez más sonriente. ¿No podéis alimentarlos vosotros? Felipe estaba perdiendo la paciencia que le quedaba y arremetió. Maestro, estamos en mitad de la nada. ¿Dónde compramos la comida? Marchamos a Saidán, ni con 200 denarios nos apañaríamos. El Galileo escuchaba en silencio, cada vez más divertido. Pardiez. Por supuesto que sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés se puso del lado de Felipe, pero el Hijo del Hombre no cedió y continuó insistiendo. Tenéis un problema. Y así conversaron inútilmente durante un rato. Ninguno cedía. Es más, en esos momentos entendí. El rabí estaba al tanto del asunto del maná y de los planes para la coronación. Pedro no dijo ni palabra. Terminado aquel breve intercambio de pullas, el Galileo cambió de actitud. Se sentó en la hierba y solicitó que le trajeran la cesta y la olla con el arroz. Su rostro prescindió de la sonrisa y observé cómo se iluminaba. Algo iba a suceder. Felipe y los gemelos arrimaron la canasta con el pan y los peces, así como el arroz. Y Jesús dijo, ordenad a la gente que se siente en la hierba, que lo hagan en grupos de 100 y que nombren un jefe para cada grupo. Los discípulos se miraron sin comprender y se hizo el silencio. ¿Qué pretendía el rabí? En esos instantes supe lo que iba a ocurrir y yo sin los nemos y sin la vara de Moisés. Y el Galileo, dirigiéndose a Andrés, repitió, en grupos de 100. A continuación, tomó uno de los panes, entornó los ojos y alzó el rostro hacia el azul infinito del cielo. Mis piernas temblaban, pardiez, maldita niña salvaje. Y el rabí guardó silencio durante medio minuto. Aquellos hombres, desconcertados, no sabían qué pensar. ¿Qué hacía el maestro? ¿Por qué oraba? ¿O no estaba rezando? ¿Qué pasaba con aquel pan? Era la única comida. ¿Se disponía a entregarla a los 5.000? ¡Qué ridiculez! No había ni para empezar. Pero el Hijo del Hombre sabía lo que estaba haciendo. Jesús dio las gracias al Padre Azul. Lo hizo 5 por 5, alto y claro, de forma que todos pudiéramos oírle. Después partió la hogaza, mejor dicho, lo intentó. El pan, como decía, estaba duro como un leño, y lo intentó por segunda vez. No había forma. El rabí entonces abrió los ojos y rectificó. Tenemos un problema. Nadie comprendió. Finalmente, con no poco trabajo, el maestro logró partir la hogaza. La besó y fue a entregar las 2 mitades al asombrado Andrés. El silencio regresó al grupo. El Hijo del Hombre tomó entonces una de las tilapias curadas y volvió a entornar los ojos. Repitió en silencio la plegaria, supongo, y troceó el pescado, esta vez sin problemas, en 4 partes. Dio las gracias a Abba y lo dejó en las manos del jefe de los discípulos, e hizo lo mismo con un puñado de arroz. Ahora, explicó sonriente, llevad la comida a la multitud. Nadie se movió, nadie comprendía. La comida a la gente eran más de 5.000. Allí solo había 5 panes, 2 tilapias y algo de arroz. ¿Se había vuelto loco? Los discípulos contemplaban la cesta y el cubo y después desviaban la mirada hacia el Galileo, pero no hubo más explicaciones. Felipe resumió el pensamiento de todos. Señor, ¿y qué hacemos con esto? El Hijo del Hombre
Comprendiendo el desconcierto de su gente, replicó con una sonrisa y con 2 palabras al tiempo que batía palmas. Aire, aire. Estaba claro, había que repartir las 5 gasas de pan, las 2 tilapias y el arroz. Había que distribuirlo entre 5.000 personas. ¡Qué locura! Andrés fue el primero en reaccionar. Tomó el puchero e indicó a Felipe y a Pedro que se hicieran cargo de la cesta. Lo hicieron mascullando algo entre dientes. No entendí, no lo dudé, me fui con ellos y me pegué a la canasta de esparto. Pero cuando habían dado 4 pasos se detuvieron. Olvidaron algo. Dejaron la comida sobre la hierba y discutieron. Yo también lo olvidé. El rabí había ordenado que formaran a la multitud en grupos de 100. Andrés llamó al resto de los íntimos y con la ayuda de algunos seguidores empezaron a organizar a la gente. Yo permanecí junto a la cesta y el cubo pendiente de la comida. Par 10. No les quité ojo de encima. Uno de los gemelos, Jacobo, se quedó a mi lado. Fue en esos momentos cuando empecé a sentir aquel cosquilleo en las manos y en los pies. No supe explicarlo. Después llegaron los mareos. Todo me daba vueltas. Tuve que sujetarme a la cesta. Eran mareos breves pero intensos. Y sentí ganas de vomitar. Supongo que palidecí. Miré al gemelo, también estaba pálido, pero no dijo nada. El cosquilleo se prolongó unos minutos. Después desapareció. Y empecé a notar un olor a quemado, para ser exacto, a cables quemados. Par 10. ¿Estaba borracho? Yo conocí ese olor. Se registraba cuando el ordenador central llevaba a cabo la inversión de masa. ¿Qué diablos estaba pasando? Y los mareos fueron remitiendo. Miré al sol y calculé la hora. Podía ser la 7:00, más o menos 1 de la tarde. El gemelo continuaba pálido. Había bajado la cabeza y se hallaba agarrado al cubo con gran fuerza, pero siguió mudo. Yo, como un perfecto estúpido, no pregunté. Fue un error. Los discípulos y seguidores necesitaron 1 hora larga para organizar 50 grupos de 100 personas. Fue otro desbarajuste. La gente con razón preguntaba ¿para qué? Pero Andrés no sabía qué decir y surgieron disputas. Algunos no quisieron sentarse y continuaron de pie. Y a eso de las 2 de la tarde, octava, Andrés y el resto, sudorosos y de mal humor, regresaron al lugar donde nos encontrábamos. Alguien hizo una observación. El rabí no estaba. Miramos a nuestro alrededor, pero no lo hallamos, e imaginamos que se había retirado a las lagunas. Era su costumbre. Finalmente, a regañadientes, cargaron la comida y se dirigieron al primer grupo de 100 personas. Me puse en pie y volvieron los mareos, pero dando tumbos me pegué a la canasta que cargaba Jacobo Alfeo. A su lado, sin disimular el enfado, marchaban Andrés, Felipe y el resto. Al llegar al grupo, todos sentados, Felipe se encargó de tomar la mitad de una de las hogazas, situado en lo alto de la cesta, pero al agarrar el pan de cebada algo pasó. Felipe lanzó un gemido y soltó el trozo de hogaza, y sacudió los dedos de su mano izquierda, al tiempo que exclamaba: «¡Quema!». No podía entenderlo. Aquel pan llevaba 3 días con nosotros, como poco. Estaba duro y, lógicamente, frío. No pude resistirme. Me hice con el trozo que había caído en la hierba y tuve que soltarlo. Sentí un calambrazo.
¿Me estaba volviendo loco? ¿Electricidad en el año 29 y en un pedazo de pan? Eso era inviable y absurdo. Andrés recogió la mitad de la hogaza, pero ante nuestro asombro no pasó nada. Se dirigió al jefe de grupo, un anciano sin dientes, y le rogó que troceara el pan y empezara a repartirlo. Allí había 20 o 30 mujeres y un montón de niños. Los hombres nos contemplaban desconcertados. Con un mísero trozo de pan pensaban alimentar a 100 criaturas. Felipe seguía contemplando sus dedos, aparecían rojos, yo los tenía igualmente doloridos, la piel de serpiente no cubría las manos, pero las sorpresas no habían terminado. El jefe de los discípulos agarró la tilapia que seguía entera y esperó a que el anciano troceara el pan. Su intención era entregársela a continuación y que procediera a idéntico troceado, repartiéndola después entre los presentes. Pero algo sucedió. Yo no fui consciente al principio. Estaba absorto en el asunto de la electricidad. Oí rumores en el grupo, después algún grito aislado. Me asomé por encima del jefe de grupo y quedé pasmado. ¿Pasmado? No sé cómo definir la situación. El anciano partía y partía el pan y repartía trozos, pero la media hogaza continuaba entera. Me coloqué a medio metro de las manos del hombre que repartía. No había duda, no estaba soñando. El pan seguía entero, intacto, a pesar de los pellizcos propinados por el sin dientes. Y el rumor inicial se convirtió en clamor y otras gentes se apresuraron a correr hacia nuestro grupo. Andrés y el resto de los discípulos aparecían tan asombrados como este explorador. Nadie entendía qué estaba sucediendo. Y el buen hombre siguió partiendo el pan de cebada. Miró en 2 oportunidades al jefe de los íntimos preguntando qué debía hacer, pero Andrés fue incapaz de abrir la boca. Por supuesto, aquel beduino no sabía lo que estaba sucediendo, y una vez distribuidos 100 trozos de pan sin mediar palabra, Andrés le entregó la tilapia, musitando un tembloroso «repártela». Asombroso. El anciano procedió y fue partiendo el pez curado y cada trozo pasó de mano en mano. Conté otras 100 porciones. Me froté los ojos. ¿Era una pesadilla? No. Allí seguía la tilapia enterita entre los dedos del jefe de grupo. Y sucedió algo no menos desconcertante. El anciano de pronto, supongo que medio consciente de lo que llevaba entre manos, rompió a reír. Fueron unas carcajadas sonoras y rotundas que llenaron la pradera, y la risa se contagió. En cuestión de segundos, seguidores y discípulos empezaron a saltar y a gritar. Aquello fue el caos. Y en uno de los saltos, Felipe fue a tropezar con el cubo de arroz, derramando el contenido. Allí quedó, esparcido en la hierba. Cuando Andrés consiguió poner orden, los íntimos prosiguieron el reparto de los panes y los peces, y se repitió la escena vivida en el primer grupo de seguidores. Andrés entregó la otra mitad de la hogaza y uno de los hombres inició la operación de troceado y reparto, y el trozo de pan continuó intacto. Fue entonces cuando me fijé en la canasta. Conté de nuevo las hogazas. 5. No era posible. Y volví a contar. 5. Yo había visto cómo troceaban las 2 mitades de una de las hogazas. ¿Cómo era posible que siguiera allí en lo alto de la cesta? No tengo palabras. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo.
y lo mismo sucedió con las tilapias. A pesar del reparto, siempre estuvieron allí en la cesta entre los panes, una entera y la otra dividida en 4 trozos. Me eché prácticamente encima de la canasta. ¿Dónde estaba el truco? No fui capaz de descubrir la trampa. Cada vez que Andrés tomaba una hogaza o un pez, en lo alto de la cesta aparecía el pan o la tilapia que el jefe de los discípulos mantenía entre las manos. ¡Qué espectáculo! El reparto se prolongó durante 3 horas. En un momento determinado ayudé en la distribución de la comida. Creo que fue en el grupo 44. Al tocar el pan lo noté crujiente como recién horneado. ¿Cómo podía ser? Lo mordisqué naturalmente. Era pan, sin más. La gente estaba perpleja y feliz. Todos comieron. Al terminar con las 8000 estrellas curioseando, me senté junto a las rocas basálticas e intenté racionalizar lo ocurrido. Empeño inútil. Según mis cuentas, fueron repartidas 1000 hogazas de pan y 1250 peces. En total comieron 5193 personas, el 40% aproximadamente fueron mujeres. Se recogieron 12 canastos con las sobras más la cesta original, par 10. 13 en Cábala es el símbolo del amor eterno. Como digo, no fui capaz de hallar una explicación medianamente lógica y científica. Si cada hogaza contenía trillones y trillones de átomos en movimiento, girando a 1015 hercios por segundo, ¿cómo pudieron ser materializados? ¿Qué clase de fuerza o poder es capaz de algo así? Además, la sustitución, no sé qué palabras utilizar, tuvo que ser efectuada en periodos de tiempo inimaginablemente cortos, de forma que el ojo humano, éramos más de 100 individuos en cada grupo, no fuera capaz de captar la reaparición del pan o de la tilapia. La gente que acompañaba al maestro, como llamaba Jasón a los ángeles, tuvo que trabajar en tiempos tan reducidos como el acto segundo, 10-18 segundos, una trillonésima de segundo, mucho menos que un parpadeo. Y una idea quedó flotando en mi mente. ¿Fue manipulado el tiempo? Muy posiblemente. El olor a cableado eléctrico era una pista. Allí lo dejé. Me sentí incapaz de desguazar el prodigio. La ciencia, tal y como la conozco, no tiene palabras. Naturalmente, los evangelistas contaron el portentoso suceso a su manera, como siempre. Mateo habla de la primera multiplicación, que yo sepa solo hubo una. Además asegura que Jesús curó a los enfermos que vio al desembarcar. Falso. Cuando desembarcamos no había gente, llegaron después y no se produjo curación alguna que yo sepa. Finalmente comete otro error, y los que habían comido, escribe en su evangelio, eran unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Falso, en total se dio de comer a 5193 personas. Para colmo, sitúa el prodigio de la multiplicación de los panes y los peces muy próximo a la ejecución de Juan por parte de Herodes Antipas. El Bautista, como narró Jasón, fue muerto el 10 de enero del año 28. En el momento de la multiplicación habían transcurrido 14 meses.
Marcos, que copia a Mateo, comete el mismo error respecto a la ejecución del Bautista. Después escribe: y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero los vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Falsedad tras falsedad. Cuando Jesús desembarcó cerca del Naal o río Canaf, nadie le esperaba. La gente se presentó después al alba y en barcos. ¿Cómo pudieron llegar antes que el maestro si nadie entre los discípulos sabía a qué lugar se dirigía? Y tampoco predicó. Jesús simplemente permitió que lo siguieran. Lucas se fía de no se sabe quién y sitúa el escenario del prodigio de la multiplicación en la ciudad de Betsaida Julias. En el capítulo 9 asegura también que acababan de ejecutar a Juan. Falso. Y como digo, el milagro no se registró en Betsaida. El maestro huyó de la aldea de Saidán y se dirigió al sur. Después, dando un rodeo, alcanzó la gran pradera. Betsaida Julias quedaba más al norte. En esos días, insisto, el rabí no llevó a cabo ninguna sanación. Lucas dice que sí y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Tampoco habló Jesús de grupos de 50 personas, fue muy claro: formad grupos de 100. Respecto a Juanito Zebedeo, su evangelio es otro desastre. En el capítulo 6 escribe: después de esto, se refiere a la muerte del Bautista, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y procede a narrar el milagro de la multiplicación. En la costa occidental, el prodigio se registró en la orilla oeste. Lo dicho, cuando dictó su evangelio a Natán, Juanito, con 100 años, chocheaba, y tampoco es cierto que la comida la proporcionara un muchacho. La intendencia era cosa de Felipe. Por último, Juan dice: dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Falso, como vemos. Hacedlo rey. Ese 30 de marzo del año 29, miércoles, oscureció a las 17 horas 49 minutos y 16 segundos. La gente congregada en la gran pradera durmió poco. Buena parte de la noche transcurrió entre polémicas y gritos. Lentamente los seguidores fueron percatándose de la magnitud del prodigio. Al principio estaban desconcertados. Después, al comprobar las 13 canastas con los panes y las tilapias que habían sobrado, se encendió el entusiasmo. Todos eran de la misma opinión, solo el Mesías podía hacer algo así. En el grupo de los discípulos tampoco se durmió gran cosa, solo el maestro descansó profundamente. Se arropó en su manto de color vino, dio las buenas noches y cayó en un plácido sueño. ¡Qué bendición! Conseguía dormir nada más cerrar los ojos. Al principio Bartolomé, el oso de Caná,
uno de los más cultos, se extendió en las profecías contenidas en las Sagradas Escrituras y en otros libros. Repasó las más destacadas y nos hizo ver que Jesús era el hombre señalado por tales profecías, más de 500. Los discípulos se mostraron de acuerdo. El oso habló de números y de la época en la que debería nacer dicho Mesías, un tiempo en el que Israel estuviera gobernado por un no judío, y sentenció: cuando el cetro se hubiera apartado de Judá. Después feliz se refirió al profeta Miqueas y recordó que el rabí había nacido en Belén, como anunciaba el citado Miqueas. Citó a los macabeos e insistió en el hecho de que, con la llegada del Mesías o ungido, todos los países se arrodillarían ante Israel y reconocerían a Yahvé como único Dios. El Mesías sería un rey poderoso, descendiente de la casa de David, que administraría el mundo con justicia. Jesús descendía del rey David, aunque por parte de su madre, y comentó naturalmente las alusiones de Daniel al futuro Mesías. El profeta escribió que Dios mismo se sentaría a juzgar a los reinos de este mundo. Después repasó los textos de Zacarías, asegurando que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno, y también los de Isaías, que proponen que el Mesías iniciaría su predicación en la Galilea. Y recordó a los presentes que Jesús sería vendido por 30 monedas de plata, como afirma Zacarías, y que, en fin, padecería una injusta condena por parte de las autoridades, siendo ejecutado. Juan Zebedeo se unió a la recitación de Bartolomé e invocó otros libros, la sabiduría de Salomón y los oráculos sibilinos. En ellos también se habla de un rey justo que inaugurará una nueva era. Ese es Jesús, proclamaron a coro. Lo acaba de demostrar con la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién como él? Y un grito se propagó de hombre a hombre y de familia en familia: Mesías, Mesías. Después reinó el silencio y la multitud durmió algo hasta el amanecer. Pero al alba, Pedro, Juan Zebedeo, el Iscariote y Simón el Zelota, de común acuerdo, despertaron al gentío, invitando a los seguidores a proclamar rey al Galileo, y otro grito resonó en la gran pradera: hacedlo rey. Y cientos de individuos, con los referidos discípulos a la cabeza, caminaron hasta los cipreses, despertando al Hijo del Hombre. Pedro gritaba más que nadie: hacedlo rey, hacedlo rey. El Iscariote y el Zelota saltaban entusiasmados y desenvainaron las espadas al tiempo que gritaban: abajo Roma. Andrés y el resto de los íntimos estaban desconcertados. Jesús se alzó, contempló a la enloquecida multitud y comprendió lo que pasaba. Hacedlo rey, vociferaban a coro. El maestro entonces trepó a una de las rocas basálticas y, alzando el brazo izquierdo, solicitó silencio. Pero la masa, al verlo sobre la piedra negra, se enardeció y gritó con más fuerza. Pedro se rompía la voz: hacedlo rey ya. El Galileo siguió en silencio, y fueron necesarios varios minutos para que el griterío amainase. Por último se hizo el silencio, roto aquí y allá por el entusiasmo de unos pocos. Cuando todos guardaron silencio, el rabí, con voz potente y calmada, se dirigió a la multitud y dijo:
Hijos míos, sé que tenéis buenas intenciones. Hizo una pausa y prosiguió con valentía. Pero sois de vista corta y mente material. Pedro en primera fila perdió la sonrisa y el rabí continuó. Sé que queréis hacerme rey, pero no porque la verdad os haya visitado. Queréis hacerme rey porque tenéis el estómago lleno de pan. Un murmullo de desaprobación llenó la pradera, y los primeros rayos de sol iluminaron aquella extraordinaria lámina. El maestro verdaderamente tenía planta de rey. ¿Cuántas veces he proclamado, continuó con cierto desaliento, que mi reino no es de este mundo? Silencio. El reino invisible y alado es una hermandad espiritual, y subrayó elevando el tono de la voz. Una hermandad espiritual. Nadie en ese reino se sienta en un trono material. ¿Es que he fallado a la hora de revelaros quién es el Padre Azul y en qué consiste ese reino invisible? Silencio total. ¿Por qué deseáis hacerme rey? Primero asimilad mis palabras y procurad que el Padre de las luces se siente en vuestros corazones, y ahora marchad en paz. Fue como una losa. La gente quedó aplastada y en absoluto silencio. Pedro, Juanito Zebedeo, el Iscariote y el Zelota aparecían pálidos. Las espadas regresaron a los cintos y la multitud lentamente dio media vuelta y se reunió con los suyos. Murmuraban y murmuraban, pero no comprendían las palabras del Galileo. Y el Hijo del Hombre bajó de la roca, tomó su manto y sin mediar palabra se alejó hacia las lagunas. Escuchamos algún grito aislado reclamando de nuevo la inmediata coronación de Jesús, pero no tuvo éxito. La gente, como digo, estaba decepcionada y vimos cómo recogían sus cosas, iniciando un éxodo hacia la costa. Pedro, sentado en la hierba, lloraba con desconsuelo y repetía: No entiendo, no entiendo. A la hora quinta, 11 de la mañana, apenas quedaban 400 o 500 personas en la gran pradera. Se negaron a abandonar al rabí. Y los discípulos, junto a las 13 canastas de esparto, permanecieron en silencio sin saber qué hacer o qué decir. Era la gran derrota y el fin de sus sueños de gloria. Una hora más tarde, hacia mediodía, el Galileo regresó junto a los 5 cipreses devotos. Conversó brevemente con Andrés y ordenó que los discípulos regresaran a Saidán. Él permaneció en el lugar, mejor dicho, retornó al llamado nivel 0 en las lagunas. Más adelante volvería al caserón de los Zebedeo. Eso dijo. Y me cuesta entender por qué 3 de los 4 evangelistas no dicen ni pío sobre el intento de coronación de Jesús como rey de Israel. Como ya mencioné, solo Juanito Zebedeo hace una ligera y equivocada alusión, afirmando que el maestro huyó cuando se dio cuenta de que querían hacerlo rey a la fuerza. Es inevitable pensarlo. Para los evangelistas, la actitud y las palabras de Jesús en la gran pradera constituyeron un fracaso, o sea, no entendieron nada. Por eso no escriben una sola palabra sobre el importantísimo suceso del intento de proclamación del Hijo del Hombre como Rey. Y la aventura continuó.